la Santa Cruz. Como ustedes saben, hace unos momentos hicimos la bendición de la cruz, de dos cruces que estaban situadas en la vía pública, y son cruces que están a la vista de cualquiera que pase por allí. Es muy importante. La bendición que hicimos, pues es una bendición obviamente en latín, y quiero traducirles un poquito de lo que es la bendición, la parte final, porque de la parte final de esta bendición de la Santa Cruz es donde viene el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Dice la última parte de la bendición: sean santificados, sea santificado este signo de la Santa Cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, para que aquellos que oren y se inclinen ante ella, lo hagan ante el Señor. Y en esta cruz, atención con lo que sigue, y en esta cruz encuentren la salud del cuerpo y del alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Así que a través de esta cruz encuentren la salud del cuerpo y del alma. Les explico por qué dice esto esta oración. La historia es muy bonita de por qué dice la oración esto. Todos sabemos que Cristo nuestro Señor murió en la cruz por nosotros, y cuando agarra usted el Evangelio y se pone a leerlo, se da cuenta de la narración de cómo murió nuestro Señor en la cruz, cuando lo bajaron de la cruz y cuando lo llevaron al sepulcro. Pero yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de preguntarse qué pasó con la cruz. Porque sabemos que Cristo fue llevado al sepulcro, pero ¿qué pasó con la cruz? Donde Él murió, ¿dónde quedó? Esa cruz es muy importante porque esa cruz está bañada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Evangelio no nos dice en dónde quedó esa cruz, no se sabe, no se sabía, hermanos, no se sabía. Entonces lo que pasó fue que esa cruz quedó perdida, tanto la cruz de Cristo, nuestro Señor, donde Él murió, como las dos cruces de los ladrones que estaban a sus lados, quedaron perdidas, no se supo en dónde. Pasaron muchos años. Estamos hablando de que Cristo murió en lo que para nosotros es el año 33 de la era cristiana, 33 después de Cristo, y más o menos como en el año 326, ¿sí? Estamos hablando de casi 300 años después, a alguien se le ocurrió hacer una búsqueda, una campaña para buscar la cruz de nuestro Señor, ¿sí? Cuando todo el mundo se había olvidado de ella, al menos no se hablaba públicamente de dónde la habían guardado, dónde había quedado, no se sabía, repito. Algunos seguramente que sí lo sabían, pero como la cruz de nuestro Señor era una reliquia muy importante, pues tampoco la andaban publicando, tampoco andaban diciendo dónde estaba la cruz para evitar que se la robaran o que la profanaran. Entonces quedó muy bien escondida la cruz de nuestro Señor. Pero resulta que después la ciudad de Jerusalén, si ustedes se acuerdan, nuestro Señor predijo o profetizó que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, y se cumplió. En el año 70, o sea 40 años después de la muerte de nuestro Señor, Jerusalén quedó devastada, fue invadida y la destruyeron por completo. Entonces la cruz, que estaba de por sí escondida, pues con esta destrucción de la ciudad de Jerusalén, con más razón, ya no se supo en dónde quedó. Ya no había manera de saberlo. Entonces, bien, estoy hablando del año 70 cuando ocurrió esta destrucción, ¿sí? Los que destruyeron la ciudad de Jerusalén fueron los romanos. Esto es muy importante, cuidado con esto. Destruyen la ciudad de Jerusalén, y entonces los romanos comienzan a construir templos a sus dioses romanos, a los dioses falsos, en los lugares que para los cristianos y para los católicos eran muy importantes. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama el monte donde fue crucificado nuestro Señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? El Gólgota, exactamente. ¿Era Monte Calvario o Gólgota?
¿sí? Entonces el Gólgota o Monte Calvario es el mismo, es por supuesto un monte muy sagrado pues para los católicos. Entonces los romanos lo que hacen, como acabo de decir, es levantar un templo en el lugar sagrado que es el Gólgota, ¿sí? Levantaron un templo en honor a un dios falso, a la diosa Venus, le levantaron un templo, ¿sí? Por ponerles un ejemplo de lo que es más familiar para nosotros, es como si nosotros tuviéramos una reliquia de San Judas Tadeo, vamos a suponer, que por algún milagro encontramos la túnica de San Judas Tadeo, ¿sí? Y la tenemos guardada, y para nosotros el lugar donde la guardamos es sagrado. Y un día vienen otras personas, nos hacen una guerra, y en ese lugar sagrado para los devotos de San Judas Tadeo levantan un altar a la Santa Muerte, ¿sí? Ese es el equivalente de la gravedad. Levantar un templo a Venus en el monte Gólgota, ¿sí? En el cerro, en el monte del Calvario. Entonces era una cosa muy como irrespetuosa, pues era como un sacrilegio, y lo hacían porque el monte del Gólgota era, por supuesto, sigue siendo un lugar sagrado porque ahí murió nuestro Señor. Y así ese templo a la diosa Venus duró en pie muchos años, como dije, hasta el año 326. Una señora, es una mujer muy rica, eso sí, millonaria diríamos hoy. Esa señora, con todo el dinero que tenía, con todo el poder que tenía, ¿sí? Resulta que ella se le ocurrió que ella quería usar su dinero, su poder político para encontrar la cruz, ¿sí? Pero ella era reina de un imperio lejano a la ciudad de Jerusalén. Ella era reina del imperio llamado de Constantinopla, ¿sí? Que hoy sería parte de Turquía. Ella era la reina de ella, ¿sí? Pero era la reina porque en realidad era la mamá del rey, o sea, el que mandaba allá era el rey, ¿sí? Pero pues ella, imagínense, ¿verdad? Pues si mi hijo es el rey, pues yo soy la reina madre, ¿sí? Entonces esa reina, ya de 80 años de edad, o sea, no creen ustedes que era una jovencita, ¿no? Ya era una anciana de 80 años, pero aprovechando que su hijo, el emperador, había tenido ya ese poder y esa riqueza, entonces ella lo convenció a su hijo para que pues aprobara la búsqueda del Santo Sepulcro. O sea, querían buscar en dónde habían enterrado a nuestro Señor Jesucristo y de paso encontrar la reliquia de la Santa Cruz, ¿sí? Esa fue la meta. Ustedes ya saben cómo se llamó ese emperador. Era el emperador Constantino el Grande. Y ya saben cómo se llamó la señora mamá de 80 años, también ya saben quién es, ¿sí? Porque es conocida con el nombre de Santa Elena de la Cruz, es la que va a encontrar la cruz, ¿sí? Entonces Elena era una mujer de 80 años, la mamá del emperador Constantino, y ella, con todo el dineral que tenía y con todo el poder político, decide ir a Jerusalén a buscar la cruz. Llega a Jerusalén y como no sabe dónde encontrar o dónde buscar, le pregunta a las personas más viejitas del lugar, a los más sabios, ¿no? A ver, ¿dónde creen que pueda estar la cruz? Se informó, hizo una investigación y le dijeron, pues ¿sabes qué? Jesús murió en el cerro del Gólgota. Ah, sí, ¿dónde está ese cerro? ¿Ves aquel templo que está allá? ¿El templo a la diosa Venus? Sí, ese templo. Ah, pues ese templo está en el cerro del Gólgota. Entonces dijo la emperatriz, la reina madre, entonces si yo quiero buscar la cruz, ¿tengo que buscar en ese cerro? Sí, ahí tienes que buscar. Pero resulta que ese cerro ya tiene un templo. ¿Qué había que hacer? Pues lo que hizo, repito, con todo el poder que tenía, fue que mandó a destruir el templo de Venus. Lo demolieron, el templo. Claro, los que eran devotos de esa diosa se enojaron mucho, ¿sí? Pero no pudieron hacer nada, no pudieron hacer gran cosa. Destruyeron pues el templo de Venus, y comenzaron a hacer excavaciones, lo que hoy diríamos las primeras expediciones de arqueología, pues estar excavando.
para encontrar algo valioso. Y así entonces Santa Elena, Elena de la Cruz o Elena de Constantinopla, va a empezar a dirigir, a pesar de sus 80 años, ella está dirigiendo las excavaciones para encontrar la cruz de Jesucristo nuestro Señor ahí en el Cerro del Gólgota, ¿sí? Y entonces estaban allí en esos trabajos, primero los de demolición, después los de estar excavando para encontrar las cruces, y resulta, ahí es donde viene lo interesante del por qué la bendición dice las palabras que usa, ¿sí? Resulta que encuentran 3 cruces. Después de bastante tiempo, estoy hablando de meses, quizás años de estar buscando, encuentran 3 cruces. Imaginen ustedes la escena, imagínense. Muchas excavaciones, metros de excavación, obviamente escaleras para poder bajar hacia donde estaban las excavaciones, ¿sí? Y mucha gente trabajando. En medio de esos trabajos, uno de los trabajadores que estaba allí resulta que tuvo un accidente grave, ¿sí? Aquí la historia varía un poquito, algunos dicen que era una persona enferma, otros dicen que fue una persona que se accidentó, ¿sí? Voy a tomar esta última referencia de alguien que tuvo un accidente porque parece que de allí, de esos datos, es de donde se toman costumbres que nosotros tenemos aquí en México. Fíjense bien. Esta persona, al tener ese accidente, prácticamente quedó herido de muerte. Fue una especie de caída de un lugar alto, quizás un golpe en la cabeza, total que ya no había remedio para él en cuanto a recuperar su salud. Ya no había nada que hacer. Y mientras en otro sector de los trabajos acababan de encontrar las 3 cruces, la de Cristo y la de los 2 ladrones. El problema ahora consistía en identificar cuál era la cruz de Cristo, ¿sí? Semejante problema. Entonces ahí va con la reina, oiga, pues pasó esto, hay un accidente y ya encontramos las cruces. No sé si a lo mejor si fuéramos nosotros le diríamos, tenemos una buena y una mala, ¿verdad? Ya la encontramos, es la noticia buena, la mala es que no sabemos cuál de las 3 cruces es, ¿sí? Y por otro lado llega otro mensajero y le dice que hay una persona enferma. Entonces la reina, con sus 80 años, su sabiduría y sobre todo su fe, se le ocurre una solución, seguramente inspirada por Dios, y da la siguiente orden, la reina Elena. Lleven por favor al enfermo y colóquenlo, hagan que entre en contacto con las 3 cruces, a ver qué pasa. Cuenta la historia que cuando pusieron al enfermo en una de las cruces, el enfermo empeoró. Si ya estaba por morirse, pues ahí prácticamente entró en agonía, ya con muy pocos signos vitales, empeoró. Se dijeron, no, esta ha de ser la cruz del ladrón malo que se llamaba Gestas, ¿sí? Lo quitaron pues de ahí y lo pusieron en la siguiente cruz. Y el enfermo se recuperó un poquito, como estaba antes de tocar la primera cruz. Entonces dijeron, esta es la cruz de San Dimas, el buen ladrón. Que bueno, vamos a ponerlo en la tercera cruz. Lo pusieron en la tercera cruz, en contacto, y el enfermo, que ya después de ese accidente del cual no se iba a recuperar, resulta que recobra la salud y queda con vida. Y así fue como descubrieron cuál era la cruz verdadera, la cruz de Cristo, que en el idioma latín, que es el idioma que hablaban ellos, dicen la verdadera cruz es la vera cruz, ¿sí? O la cruz verdadera. Entonces ya distinguieron cuál era la cruz y por supuesto la rescataron, le dieron ahí su limpiadita y todo aquello, y esa cruz quedó para resguardo y para reliquia de todos los católicos, de todos los cristianos, y en ese mismo lugar, Monte del Gólgota, Cerro del Calvario, la reina mandó que se construyera un templo, no ya un templo pagano a la diosa Venus, sino ahora un templo en honor a nuestro Señor Jesucristo. Y ese templo, si ustedes lo buscan en internet, ese templo todavía existe, se llama el Templo o la Basílica del Santo Sepulcro, así se llama. Y en esta basílica está guardada una parte principal de la Santa Cruz. Ya con el tiempo la cruz se volvió a perder porque hubo invasiones y ya es una historia muy interesante, pero eso es una historia que queda más bien para otro tiempo, otra fiesta de la Santa Cruz que ocurre en septiembre. Pero esto que les estoy diciendo, que es el encuentro de la cruz,
se celebra el día 3 de mayo. El 3 de mayo, y la festividad se llama la Invención de la Santa Cruz. Invención significa el encuentro, el día que se encontró la Santa Cruz, ¿sí? Entonces, por eso, en la bendición que acabamos de leer, dice que todos los que oren y se inclinen ante esa cruz encuentren la salud del cuerpo y del alma. Hace referencia a ese milagro, a ese enfermo que estaba ya para morir, y por estar en contacto con la Santa Cruz, la verdadera cruz, quedó curado de su cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso les decía que cuando ustedes vean la cruz, si ustedes tienen un hijo enfermo, algún familiar, ustedes mismos vayan ante la Santa Cruz y encomiéndense a nuestro Señor pidiendo la salud de su cuerpo y de su alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa cruz, estas cruces también fueron bendecidas con esa bendición que le da esa eficacia a la Santa Cruz, no porque tenga un poder este palito, esta madera, no, sino que su poder, el poder lo tiene Dios, y a través de la bendición, Dios es el que obra el milagro para quienes tienen devoción a la Santa Cruz. Se fijan ustedes, seguramente se han dado cuenta que aquí en México, al menos en México, no sé en otros países, los albañiles, cuando comienzan una obra, ponen una cruz, ¿cierto? Y la adornan así como ustedes han adornado hoy la Santa Cruz, ¿sí? La adornan. ¿Por qué? Porque la cruz, para el católico, para el cristiano, representa la victoria por encima de la muerte. Es la forma como se venció, como Cristo venció al pecado y nos dio a nosotros la salvación. Por eso la cruz debe ser para nosotros un símbolo de alegría, un símbolo de amor, ¿sí? Y el hecho de que los trabajadores de la construcción, los hermanos albañiles, pongan la cruz en su obra, en el trabajo que están haciendo, es para implorar la ayuda de nuestro Señor, y también es un acto de devoción. Muchos albañiles lo hacen, pero no saben por qué lo hacen, ¿sí? Ahora que les estoy platicando esto, seguramente ya sabrán que se pone la cruz en memoria y recuerdo de que si hay algún accidente en el trabajo de construcción, a través de la Santa Cruz hay una protección de Dios hacia todos aquellos que están trabajando en ese lugar, ¿sí? Por eso la costumbre de adornar la cruz y ponerla en las obras. ¿Se fijan? Entonces son historias muy interesantes y que muchas veces nosotros como católicos no sabemos, lo practicamos por devoción, por costumbre, pero es bueno que sepamos el fondo de todo esto, ¿sí? Entonces, ya he explicado esto, espero en Dios que todos siempre tengan mucha devoción a la Santa Cruz, a estas que han bendecido el día de hoy, pero a cualquier cruz que ustedes encuentren en el camino, por donde quiera que anden. La costumbre es pasar por una cruz y encomendarnos a esa cruz haciendo nuestra propia señal de la Santa Cruz o santiguándonos, ¿sí? Proponemos pues eso, y recuerden que la cruz está puesta para salud del género humano, ¿sí? Para la salud del cuerpo, pero sobre todo para la salud de su alma, ¿sí? Esta cruz nos debe recordar a nosotros que así como le pedimos la salud para nuestro cuerpo a Dios, también debemos pedirle la salud del alma. Que si usted se encuentra en pecado mortal, ¿sí?, encomiéndese a la Santa Cruz, ¿sí?, de Cristo, para que Dios nos ayude a recuperar el estado de gracia, que es la verdadera salud del alma. Un alma que está en pecado es un alma enferma o es un alma muerta, pero esa alma resucita y está sana cuando Dios le perdona sus pecados, cuando la persona se confiesa, pide perdón, recibe la absolución, y esa alma ya es un alma saludable, que ya recuperó la salud. Eso es lo principal que nos debe dejar la festividad de hoy, estamos en la vigilia de la Santa Cruz. Entonces, para que todos ustedes lo tomen en cuenta y le tengan mucha devoción, como veo que le tienen, pero le sigan teniendo cada vez más devoción a la Santa Cruz, ¿de acuerdo? Bueno, pues que Dios les bendiga. Entonces pónganse de rodillas para darles la bendición con agua bendita.